Gracias, presidente. En el transcurso de las respuestas, si el ministro de Trabajo tiene algo por agregar, también le daré la palabra, y lo mismo al presidente del Banco Central, en la parte que refiere a cuestiones de política del Banco Central. Senador Lustó, gracias por los valiosos comentarios y por las preguntas. Por supuesto que estamos de acuerdo en la importancia del trabajo colectivo, y aquí se está marcando un precedente muy importante para cómo funciona la Argentina como república, como Estado-nación, y celebramos que esto sea así. Celebramos que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea debatido en el Parlamento y cómo el propio Parlamento enriquece a lo que se está llevando adelante. Hay un conjunto de preguntas puntuales. La primera refiere al calendario, al cronograma del trabajo. Correcto. Sí, me refiero a ello. La primera refiere al calendario, al cronograma de trabajo y las implicancias de no poder finalizar con este proceso. El día sería 21 de marzo porque el próximo pago es el 21 de marzo, el próximo pago de capital. Por supuesto que entendemos que el cronograma es exigente, y esto tiene que ver con que la negociación ha sido altamente demandante. Esto es una negociación con el Fondo Monetario Internacional, cuya historia es bien conocida y sabemos las implicancias que puede tener para la nación alcanzar un resultado u otro resultado. Es decir, que nosotros nos tomamos todo el tiempo que hizo falta para poder llegar a un acuerdo en condiciones que, desde nuestra perspectiva, permitiese que la Argentina siguiese en la senda de la recuperación económica, pudiendo atacar los objetivos económicos y sociales que hemos planteado. Al mismo tiempo, esta es una negociación, más allá de que es conducida por el Gobierno Nacional, del Estado-Nación, de toda la Argentina con el resto del mundo, porque es todo el mundo quien compone, incluida la Argentina, quien compone al Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido es que este trabajo colectivo y ciertamente exigente es necesario y valioso para poder traer más estabilidad a nuestro país. La realidad es que si el día hoy, y el presidente del Banco Central puede confirmar, hoy no se cuenta con los recursos para hacer frente al pago a los pagos de la semana próxima. Por lo tanto, en caso de que no haya acuerdo, por entonces la Argentina ingresaría en una situación de mora. Por supuesto que desde el punto de vista de construir a condiciones de previsibilidad, lo mejor para el país sería poder cumplir con la finalización de este proceso previo a tener que hacer frente a los pagos que están programados para la semana próxima. Y en ese sentido, todas las acciones que contribuyan a ello, por supuesto que serán de valor para la Argentina. Hay una pregunta más general que refiere a la cuestión general del default con el Fondo Monetario Internacional, y aquí me parece importante complementar parte de las respuestas que ofrecimos previamente con un conjunto de situaciones que es importante tener en cuenta. En primer lugar, quiero marcar una diferencia entre lo que es una situación de impago con el Fondo Monetario Internacional con respecto al resto con respecto a las deudas en la forma de títulos públicos, en la forma de bonos. Una pregunta que debemos formularnos a la hora de evaluar las implicancias de distintas situaciones de impago o default es qué consecuencias conllevan en términos de el financiamiento externo neto para la República Argentina. Y aquí es muy diferente la situación que se presenta en un momento de impago con los acreedores privados de deuda en la forma de títulos públicos en moneda extranjera que con el Fondo Monetario Internacional. Y es claro verlo en el contexto de lo que hemos llevado adelante durante todo nuestro gobierno. Si recuerdan, el día que la Argentina no cumplió con un vencimiento con los acreedores privados en el año 2020, ese día hubo una caída del riesgo país. Y ya se había perdido completamente el acceso a los mercados de crédito internacionales. El acceso se perdió en el año 2018, o sea, las consecuencias
de la relación de deuda insostenible entre Argentina y los acreedores privados de bonos en moneda extranjera se dieron antes, se dieron en el año 2018, se dieron en el momento que la Argentina perdió acceso al mercado de crédito internacional. En cambio, con el resto de los organismos internacionales, con los bancos multilaterales de desarrollo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF, con el Banco Mundial, Fomplata, con los otros países, acreedores bilaterales, Argentina sí tiene acceso al crédito. Hoy hay acceso al crédito. Una situación disruptiva de default con el Fondo Monetario Internacional lo que implicaría es perder el acceso al crédito. Por eso, el impacto no es que ya se dio, no es como con la deuda con los acreedores privados, que el impacto se dio cuando se perdió acceso al mercado de crédito internacional. Sí, buena parte del impacto del endeudamiento insostenible con el Fondo Monetario Internacional sí que se dio porque, tal como el presidente del Banco Central explicaba, hay consecuencias reales de la incertidumbre asociada al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, los 44.500 millones de dólares de deuda que se tomaron entre el 2018 y el 2019 ya le hicieron daño a la Argentina. Pero hay una parte significativa del impacto potencial que ese endeudamiento tiene que todavía no se materializó. Para evitar que se materialice, es importante evitar el default. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hay una situación de impago de esta naturaleza, sí, efectivamente hay menos dólares en la Argentina y por lo tanto hay caída de la producción, hay crecimiento de la inflación. Y eso el Fondo Monetario Internacional lo sabe. Por eso una negociación con el Fondo Monetario Internacional es tan, entre otras cosas, por eso es tan compleja una negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque se entiende del otro lado que hay un costo de una situación de impago. Lo que se logró es alcanzar un acuerdo que no tiene como alternativa al ajuste que se da en la economía si hay default con el Fondo Monetario Internacional, otra alternativa de ajuste, sino que se logró llegar a un acuerdo en el cual el Estado puede seguir cumpliendo un rol para apuntalar la recuperación económica y el Estado puede seguir cumpliendo un rol para contribuir a condiciones de desarrollo económico y social en el mediano plazo en la Argentina. Esas son las alternativas que se están comparando. Una alternativa en donde inevitablemente, por no haber dólares en la Argentina, habría ajuste y habría efectos reales en la actividad productiva, en el empleo, en la situación cambiaria y en la inflación, versus una alternativa en donde no lo hay. En donde, por supuesto, Argentina tiene un conjunto de problemas muy desafiantes, muy complejos por resolver en adelante, pero se establece un sendero que sí se puede transitar, frente a un sendero frente a un paso hacia un lugar que sería un problema muy fuerte para la Argentina. Senador, respecto a la pregunta de los memorándums, de los memorándums y las fechas de desembolso, el memorándum lo que establece es que establece que en cada revisión ocurre un desembolso y que además hay un desembolso inicial. Entonces lo que hay que hacer es cotejar ese cronograma con las fechas en que ocurren las revisiones. Si la situación evoluciona en el curso que es deseable para la Argentina y efectivamente en los próximos días está aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se convierte en un programa, entonces el primer desembolso ocurrirá en el mes de marzo y se programa la primera revisión para 3 meses después de la aprobación del programa, en cuyo caso, cuando se completa, se da el segundo desembolso y así sucesivamente cada 3 meses, es decir, sería marzo, junio, septiembre, etc. Respecto a las reflexiones sobre las proyecciones de crecimiento y los rangos inflacionarios, yo aquí quiero hacer quiero marcar una cuestión que nos parece importante a la hora de formular la política económica. Esto no es lo que se plantea como crecimiento económico no es una meta en sí misma, no es un compromiso,
es un escenario de base, es una proyección de base. La Argentina muchas veces se ha chocado contra situaciones que luego se revelan o infundadas o sobreoptimistas, en las cuales decimos, bueno, va a ocurrir algo en la economía que va a generar un despegue muy fuerte del crecimiento. Va a haber un influjo de inversiones en la economía producto de medidas económicas que va a hacer que la Argentina rápidamente crezca, que crezca mucho, y después no pasa. Y cuando no pasa, e hicimos la política económica pensando en qué iba a pasar, tenemos un problema. Muchas veces esos son problemas de endeudamientos insostenibles. A veces son de otra naturaleza. Nosotros preferimos no ir por esa línea. Por eso preferimos ser muy prudentes a la hora de una proyección de crecimiento. Pero bueno, claramente lo deseable es poder ir construyendo, y también sobre la base del trabajo colectivo, como está ocurriendo aquí, condiciones para que el crecimiento en la Argentina sea más virtuoso, que es necesario también para que podamos abordar todos nuestros objetivos económicos y sociales. La cuestión distributiva es central e importa mucho, pero no alcanza con redistribuir. La Argentina necesita también crecer. Sobre la inflación me he referido en un número de ocasiones en el contexto de este debate, y efectivamente la inflación es un mal para el funcionamiento del sistema económico, y por eso es tan importante atacar todas sus causas de una forma concurrente. Y por eso es importante también, en este contexto internacional que se presenta, poder construir instrumentos y tener la capacidad de aplicarlos y el apoyo en su aplicación para evitar que a este fenómeno, que es un mal y que es regresivo, se le agregue más intensidad en la problemática. Marco una cuestión sobre el asunto de los bonos del Tesoro. Se ha reconstruido el mercado de deuda pública en pesos. Es un trabajo que la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación ha llevado adelante, es uno de los pilares también de la política económica, porque realmente es de muchísima importancia que el sector público cuente con financiamiento en su propia moneda. Y luego de lo que fue la situación de impago que se dio en el año 2019, decidida por la gestión que nos precedió, pusimos desde el día 1 como objetivo poder reconstruir este mercado, y hoy hay financiamiento neto positivo en nuestra propia moneda a tasas de interés que son sostenibles. Tasas de interés que están inclusive por debajo de la tasa de interés, de la tasa de crecimiento real de la economía. Y tasas de interés reales estoy hablando, ¿cierto? Por supuesto que poder extender los plazos es muy importante, y la construcción de condiciones de mayor estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para la extensión de la madurez de los instrumentos con los que cuenta el Tesoro Nacional. Y aquí también, cuando hablamos de políticas de Estado, sería muy importante que haya una manifestación pública de todas las fuerzas políticas en la Argentina marcando que la deuda del Tesoro en la moneda nacional es un activo seguro. Es decir, un activo que no tiene que jamás tiene que estar asociado a riesgo de default, y entendiendo que además es la moneda que sí emitimos. Y en todo caso el presidente del Banco Central se puede referir también a la importancia de esta cuestión. Sobre la cuestión de la sostenibilidad de la deuda, por supuesto que nosotros analizamos la sostenibilidad de la deuda, que ha sido profundamente dañada en la Argentina y que estamos dando pasos para ir fortaleciéndola, y que hay que seguir dando pasos para fortalecerla. La magnitud de los problemas de endeudamiento es de dimensiones mayores. El endeudamiento en moneda extranjera creció en 100.000 millones de dólares entre el 2015 y el 2019, y parte de eso es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que es el que pone al país en la más complicada de las situaciones, y por eso es muy importante seguir dando pasos y también seguir trabajando en el contexto de la arquitectura financiera internacional y del multilateralismo para construir condiciones financieras aún más robustas. Esta es la realidad que la Argentina enfrenta, es en donde la Argentina está hoy, y se trabaja sobre la base de lo que existe, de la realidad, y allí es donde buscamos seguir dando pasos. Sobre cómo calificar la reestructuración de la deuda en moneda extranjera con acreedores privados. ¿Cómo lo evaluamos?
¿cómo evaluamos ese resultado? Lo primero se le evalúa desde el punto de vista de lo que implica para la producción, para la posibilidad de generar empleo en la Argentina, para atacar los objetivos económicos que la Argentina tiene. Y en lo inmediato a la reestructuración, la variable central fue el alivio que ella conllevó para tanto el Estado nacional, para el sector público nacional, como para la situación de la balanza de pagos. La Argentina tuvo, producto de la reestructuración de la deuda, un alivio cercano a los 35.000 millones de dólares por un periodo de 10 años respecto a la secuencia de pagos programada previo a la reestructuración, con una reducción de la tasa de interés promedio en dólares de alrededor del 7%, en un mundo donde las tasas de interés eran muy bajas, a cercana al 3% y una quita de capital del 1,9%. La segunda medida, efectivamente, la Argentina requiere de recuperar acceso al mercado de crédito porque va a haber un momento en donde va a ser muy importante poder tener la capacidad de refinanciar los vencimientos que el país enfrenta. Y en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la proyección que se hace es apuntar a un objetivo de recuperar el acceso al crédito externo en el mercado privado en el año 2025. Para que esto se pueda materializar, es muy importante poder ir en la línea de los objetivos de desempeño macroeconómico que el programa traza, tanto desde la acumulación de reservas internacionales como del sendero fiscal y también del financiamiento del Banco Central al Tesoro. Hay una consulta sobre la cuestión de la energía y los objetivos de subsidios. Lo que pasa, senador, es que el acuerdo no incluye, no puede incluir una tabla de contingencias por las mismas razones que discutíamos sobre cuál es la responsabilidad del gobierno nacional en luego diseñar y ejecutar los detalles de la política económica. Nosotros no hemos solicitado al Congreso de la Nación que apruebe una tabla de contingencias que dice si esta es la situación que se da en cuanto a la capacidad de producción sobre fuente hidráulica o la situación del precio del GNL, entonces esta es la respuesta. Porque la respuesta, por supuesto, que implica lidiar con disyuntivas desde el punto de vista de los distintos objetivos que se plantean en la administración fiscal. Y en función de lo que sean las circunstancias imperantes, se va respondiendo. Se va respondiendo entendiendo que la respuesta óptima es función de las circunstancias que se den en el momento en que se tiene que tomar la decisión. Y además hay una cuestión adicional que hay que reconocer, que es la complejidad. Siempre que hay escenarios contingentes hay una cuestión de capacidad de definirlas. No tenemos la capacidad plena de definir todas las contingencias que se pueden presentar. Y no la tiene nadie. Es realmente complejo el asunto del escenario internacional que se presenta. Entonces hay muchas cuestiones que es directamente imposible anticipar y por lo tanto no se puede definir una respuesta contingente a algo que hoy no se puede anticipar y con realismo y la modestia que toca en estas circunstancias en donde el grado de conocimiento es limitado y el grado de anticipación es limitado, tendremos que responder si eventos que hoy no se pueden anticipar se presentan. Uno se pregunta quién podía pronosticar hace cierto tiempo, no quiero dar un periodo específico, pero cierto tiempo que hoy la situación geopolítica iba a ser la que experimenta el mundo. ¿Quién podía anticipar años atrás que iba a existir una pandemia del COVID-19 como se presentó? Discúlpenme, pero hay una hoja que debería tener el número 13 de mis notas que no estoy encontrando. Sobre el Plan de Desarrollo Productivo Verde no hay ninguna meta indicativa en el programa.
en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y cuando se vaya desarrollando, por supuesto que tendrá que haber un cómputo de los recursos necesarios y que sea consistente con todo el esquema macroeconómico planteado y en particular con el esquema fiscal. Senadora Jiménez, gracias por los valiosos comentarios y preguntas. Lo voy a responder en la respuesta al senador Breretilneck, porque hizo la misma pregunta. Senadora Jiménez, por supuesto que a nosotros nos ocupa absolutamente el nivel microeconómico, y hay muchas medidas que se han llevado adelante que tienen que ver con la cuestión microeconómica, muchas de ellas enfocadas justamente en las economías regionales que han experimentado una sólida recuperación en el año 2021, incluyendo, por ejemplo, toda la readecuación de la estructura de derechos de exportación. Hoy el 95% de las posiciones de derechos de exportación tienen alícuota más baja que cuando iniciamos nuestra gestión el 10 de diciembre del 2019. Y esto en particular es algo que aplica a las economías regionales que han experimentado una reducción o eliminación de los derechos de exportación. Y por supuesto que la política crediticia es fundamental. El presidente del Banco Central también se puede referir al respecto. Ha habido un proceso de buscar la normalización de las tasas de interés, incluyendo que las tasas de interés reales no socaven las posibilidades de crédito, y en particular una política muy activa de crédito productivo, líneas de crédito productivo, buscando siempre que el foco esté en dos ejes: trabajo y producción. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no tiene ninguna meta indicativa al respecto. Volvemos a la discusión que se dio en la Cámara de Diputados y que tanto valor tuvo la semana pasada. Hay un conjunto de cuestiones que quedan a la determinación de la programación económica que hace el Gobierno Nacional. Así que sí, valoramos y también tenemos muy presentes a las economías regionales. Senador Breretilneck, voy a responderle sobre la cuestión del presupuesto y de las transferencias discrecionales. Comienzo por la segunda. Lo que indiqué en mi respuesta es que efectivamente ha habido un apoyo sustancial, decisivo del Gobierno Nacional a las provincias, y seguirá dándose el apoyo para que se puedan alcanzar los objetivos que se plantean desde el punto de vista del funcionamiento del federalismo. Ahora hay una realidad. La evolución económica y sanitaria ha seguido un curso que implica que hay cuestiones que había que hacer en el año 2020 que hoy no están presentes. Por eso nosotros hablamos de limitar, pero no hay ninguna meta indicativa en el programa con el Fondo Monetario Internacional al respecto. Nada de ello hay ahí, sino que esto tiene que ver con la política de la administración nacional que consideramos sensata a efectos de alcanzar todos los objetivos del desarrollo económico desde el punto de vista de la generación de empleo, desde el punto de vista del dinamismo productivo, de la estabilidad económica y también de repartir las oportunidades a lo largo de todo el territorio federal. Sobre la cuestión del presupuesto, dos cosas. Primero, no existe un recorte del gasto primario. Por el contrario, el gasto primario nominal crece y el gasto primario real crece. Entonces, quiero dejar eso en claro en los números. Hay un crecimiento del gasto primario real y, por supuesto, del gasto primario nominal. Y finalmente, estamos haciendo todo lo posible para efectivamente llegar a tiempo en el envío al Congreso de la Nación de lo que será la adecuación presupuestaria para poder cumplir, para poder justamente definir, que es parte de la tarea del Gobierno Nacional, el detalle que da lugar a la consistencia con los criterios de desempeño macroeconómicos que se plantean en el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional. Su última pregunta, quiero corregir también la forma en que narraba lo que yo decía en Latin Finance, y lo invito a que veamos el textual, porque nunca se aseguró, que nosotros actuamos con muchísima prudencia, no aseguramos cosas hasta que tengamos la certeza de que ocurren. Lo que se marcó fue una intención
de llegar en ciertos tiempos. Y si no se dio eso es porque las condiciones no estuvieron dadas para poder tener un acuerdo que cuide a la Argentina, que proteja a la producción, al trabajo, a la inclusión y a la estabilidad económica de la Argentina. Entiendo que esta era la última tanda de preguntas que marca el presidente.